Hola, saludos, aquí comienza Atomos y Bits. Empezamos a hablar de tecnología, empezamos a hablar de ciencia, empezamos a hablar de innovación, de cosas nuevas, de cosas chulas que tenemos alrededor de nosotros en el mundo, en la naturaleza, en la ciencia, en la tecnología, en Atomos y Bits con Lenovo, como siempre, esa tecnología de leyenda que nos trae portátiles, que nos trae ordenadores de sobremesa, que nos trae tabletas, workstations, realidad aumentada y virtual, servidores, almacenamientos, accesorios, monitores, todo con servicio y garantía de Lenovo, tecnología de leyenda. En Atomos y Bits, hoy con el control de sonido de Esteban Novillo, con José Manuel Nieves, al que tenemos desplazado en un evento tecnológico muy lejos de nosotros, bueno, en realidad no tan lejos teniendo en cuenta lo que es el mundo, porque lo tenemos aquí en Francia, aquí a la vuelta de la esquina, y aquí en el micrófono con Pedro Pablo May. Bueno, saludamos lo primero de todo a don José Manuel. ¿Cómo está usted, señor? ¿Cómo se va? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo se va? Bien, Pedro Pablo. Aquí viendo cosas de inteligencia artificial de las cuales hablaremos. Muy bien, pues es interesante lo de la inteligencia artificial, cada vez me interesa más porque como es tan complicado encontrar inteligencia de verdad, en el mundo, viendo cómo van las cosas, es interesante que tengamos esa inteligencia artificial a mano. Pero hoy no vamos a hablar de inteligencia artificial, hoy vamos a hablar de un hallazgo paleontológico, una mandíbula encontrada en Israel que se ha convertido en una pieza más, una pieza interesante dentro de ese inmenso rompecabezas acerca del origen del ser humano, ¿no? Así, del origen de nuestra especie. Estamos hablando del humano moderno, es decir, de los primeros de todas las especies humanas que ha habido, que fueron como nosotros, ¿no? Y esta mandíbula hallada en Israel es, de hecho, la más antigua de Homo sapiens hallada fuera del continente africano. Y tan antigua que retrasa o adelanta en 50.000 años la migración de los humanos desde África para ir a poblar Europa y el resto del mundo, lo cual es bastante tiempo, porque es casi un 50% más de lo que pensábamos hasta ahora. ¿Dónde se ha encontrado la mandíbula esta? Pues en un yacimiento, que es en una cueva en Mislilla, donde ya había otros restos en Israel. Y lo que nos viene a decir, bueno, esto ha sido el hallazgo, ha sido trabajado por un equipo amplísimo internacional bajo la dirección de la Universidad de Tel Aviv, entre los cuales estaba, por ejemplo, nuestro Juan Luis Arzuaga, el director de los yacimientos de Atapuerca, ¿no? Con lo cual es un hallazgo realmente importante. Y de lo que han conseguido, claro. A mí lo que me sorprende es que cada vez lo que vamos aprendiendo durante los últimos años sobre la evolución humana, sobre nuestra evolución, pues cada vez se parece menos a lo que ponen los libros de texto, lo cual es una gracia, porque es una especie de historia que se va escribiendo día a día y que deja antiguo a lo que sabíamos a una velocidad de vértigo. Sí. Y que hay una cosa a mí también que me sorprende cuando se encuentra un resto de este tipo, cuando dices, no, tiene no sé cuántos mil años de antigüedad. ¿Cómo saben que tiene no sé cuántos mil años de antigüedad y no es de un señor que se murió hace 40 años? Bueno, esto es una de las claves. Para estar seguros de lo que dices, tienes que estar seguro de la antigüedad. Y entonces hay distintos métodos de datación, ¿no? Bueno, para estar completamente seguros de que la antigüedad de este fósil es la que estamos diciendo, que es entre 175.000 y 200.000 años, pues se han utilizado varios métodos de datación diferentes, tanto sobre el propio fósil como sobre los elementos que rodeaban al fósil, porque había restos arqueológicos alrededor, de los cuales hablaremos ahora porque también nos dan una idea de cómo vivían estos primeros humanos fuera de África, ¿no? Bueno, después de las dataciones, como te decías, pudieron comprobar esta antigüedad que retrasa en 50.000 años, o sea, hace 50.000 años, demuestra que 50.000 años antes de lo que pensaba, los humanos salieron de África, y las implicaciones que tiene eso es que por ejemplo, hubo muchísimo más tiempo, 50.000 años más, para que aquellos primeros colonos que salieron de África interaccionaran con las poblaciones humanas que fueron encontrando a lo largo de su camino. Sabemos que, por ejemplo, que el genoma, los estudios de genética
de antiguas poblaciones de nuestro genoma, el nuestro, tiene restos por lo menos de 4 especies diferentes. 4 especies diferentes que son el hombre de Denisova, que hemos hablado de él, encontrado en Denisova, en la Europa oriental, y que se conocen muy pocos restos, pero que son absolutamente llamativos, del propio Homo sapiens africano, de los neandertales y de una 4ª especie de la cual aún no se han encontrado fósiles. Es decir, la idea que tenemos de una evolución lineal, pues desde los orígenes hace millones de años de los primeros homínidos que se han ido sucediendo y evolucionando cada vez hacia formas más parecidas a nosotros hasta dar lugar a Homo sapiens, eso no funciona. Es mucho más complicado, mucho más ramificado y mucho más complejo de lo que se pensaba hasta ahora. Nos hablabas de unos restos que se habían encontrado allí también. ¿Qué tipo de restos, aparte de la mandíbula? Bueno, pues se ha visto, por ejemplo, que el tipo de cultura que tenían estos homínidos en Israel, es decir, ya fuera de África, era prácticamente la misma que la de los humanos como nosotros, africanos, del Pleistoceno, más o menos de la misma época, ¿no? Eso quiere decir que, eso relaciona fuertemente a esa población con los que todavía permanecían en África y no habían emigrado. Es decir, de lo que nos habla este resto es de que la población del resto del mundo no se produjo, como pensábamos hasta ahora, en una única migración de Homo sapiens, probablemente empujados por los cambios climáticos y por las desventajas climáticas de la época, ¿no? Hace unos 100.000 años, sino que tenemos que pensar, por lo menos, en otro periodo migratorio, que fue por el llamado Corredor del Cáucaso, por lo menos 100.000 años más antiguo, casi 100.000 años más antiguo, de alrededor de 220.000 años, ¿no? Siempre se habla de las cosas que pueden definir la naturaleza humana y yo creo que una de las que la define, y no sé si estarás de acuerdo, pero estos restos parecen indicar que va por ahí, es que somos unos viajeros impenitentes, ¿eh? Nos gusta ir más allá del horizonte constantemente. A lo mejor tiene algo que ver. Absolutamente. Ten en cuenta que los primeros pobladores como nosotros de Europa, los que tenemos en Europa, pues tienen unos 45 o 50.000 años. Es decir, si comparamos este fósil de Israel con sus casi 200.000, 175, 200.000 años de antigüedad, todavía no habían entrado en Europa. La ruta migratoria salió por el Cuerno de África y lo primero que hizo fue poblar las primeras zonas, regiones que se poblaron fueron las de Oriente Medio. Después hubo una corriente que tiró hacia Asia y finalmente la más reciente de todas. Fíjate que en Asia tenemos representantes de nuestra especie mucho más antiguos, hasta 75.000 años. Es decir, llegaron antes a Asia que a Europa. Y solamente mucho más tarde, hasta hace unos 45.000 años o así, otros grupos, a través de los Urales, cruzaron a Europa y empezaron a poblar Europa. Claro, allí se encontraron con los neandertales, que vivían allí desde hacía por lo menos 350.000 años y que procedían de otra migración, no de nuestros antepasados directos, sino de los antepasados de los neandertales, muchísimo más antiguo. Es decir, fíjate cómo el rompecabezas se va complicando y se va haciendo cada vez más complejo, ¿no? Ya verás cuando descubramos ahí en Atapuerca restos de hace 10 millones de años. Nos vamos a quedar con todo el mundo. 10 millones no, pero ya tenemos restos en Atapuercas de cerca de 1 millón de años. Pues eso. Cerca de 1 millón de años. 1 millón, la 10 gente millones. confunde, la gente confunde muchas veces cuando hablamos de migraciones de África. Ha habido muchas migraciones de África. Es decir, a lo largo de cientos de miles de años. Pero de la que estamos hablando, la migración que más nos interesa, es la que al final acabó por conquistar el mundo, que es nuestra especie. Todas las demás especies de homínidos que había desaparecieron o acabaron en vías muertas evolutivas, acabaron extinguiéndose, excepto una, que es la nuestra y que es la única que hay ahora mismo en todo el planeta. Pero las cosas no fueron siempre así. Había muchas especies, que muchas de ellas se han sucedido en el tiempo y muchas de ellas han compartido tiempo, es decir, han vivido al mismo tiempo unas de otras, se han mezclado, han interactuado entre ellas, ha habido intercambios culturales, intercambios biológicos, genéticos, y solo nuestra especie es la que ha logrado sobrevivir. Y esa especie nuestra
es la que entró hace unos 45.000 años en Europa, es la que hace ya 75.000 años estaba en Asia y que nosotros pensábamos hasta ahora que salió de África, igual que las migraciones anteriores de otras especies, hace unos 100 y pico mil años, y resulta que puede ser que sea hace 200.000 años, lo cual complica todavía más las cosas, ¿no? Bueno, vamos, que hay trabajo por delante, que está la cosa divertida. Es apasionante. Y sobre todo yo lo que estoy deseando es que en algún momento aparezca, porque la genética habla claro, de esas cuatro genomas mezclados que forman el nuestro, procedentes de 4 especies diferentes. Yo estoy deseando que finalmente se encuentre un fósil que no existe a día de hoy, de esa cuarta y misteriosa especie de la cual nosotros tenemos un cachito de nuestro genoma también. Que sería el Hobbit. No es el Hobbit. No es el Hobbit, ya sabemos que no es el Hobbit, que es el Hobbit es el hombre de flores. El hombre de flores, sí. Que era muy bajito, era enano, pero igual que las otras especies de la isla, no. El Hobbit es como nosotros, no es otra especie diferente. Al final se consiguió demostrar después de varios años de estudio y de investigación. Bueno, seguro que lo encontramos a lo largo de los próximos años, porque esto, a medida que se van desarrollando las tecnologías de búsqueda, vamos encontrando nuevas sorpresas y seguro que tenemos más de una separada. Apasionante, desde luego. Ahora vamos a hacer como en la película 2001, vamos a utilizar ese hueso para golpear la Tierra y pasamos de los homínidos al espacio y vamos a hablar de Humanity Star, la primera obra de arte lanzada al espacio. Una historia cuando menos curiosa. Explícanosla. Sí, la primera obra de arte que se lanzó al espacio y que además se lanzó en secreto. Se lanzó en secreto, es decir, no nos dijeron que lo habían lanzado hasta después de que ya lo hubieron lanzado. Te cuento cómo fue la historia porque es curiosa, ¿no? El día 21 de enero, hace nada, que era domingo, Nueva Zelanda se convirtió en la 11ª nación de la Tierra capaz de llevar objetos o una carga útil al espacio, es decir, se convirtió en una potencia espacial. Ese día hicieron un lanzamiento de su primer cohete comercial con 3 satélites a bordo, pero la empresa que es la empresa que construyó el cohete, que se llama Rocket Lab, llevaba a bordo otra cosa que no comunicó, una especie de pasajero extra que también fue desplegado en órbita y al mismo tiempo que los satélites. Era una especie, para que nos hagamos una idea, tú sabes esas como esferas facetadas que hay en las discotecas que reflejan la luz en todas partes. Sí. Bueno, pues imagínate una bola de esas o una especie de balón de playa muy grande, de cerca de 1 metro de diámetro. Lo que viene siendo el arte moderno, vamos. Lo que viene siendo, sí, pero claro, nosotros no vamos a ver el objeto, pero hecha de fibra de carbono, es decir, muy, muy, muy ligera y totalmente formada por 65 paneles súper reflectantes, con una reflectividad extrema. El único propósito de este objeto es ser visible desde la Tierra, a simple vista. No necesitamos ni siquiera prismáticos, ni telescopios, ni nada de eso. Y durante los próximos 9 meses, esta esfera, a una velocidad considerable de unos 33.000, de unos 27 veces más que la velocidad del sonido, va a estar peinando, haciendo órbitas alrededor de la Tierra para cubrir todos los puntos y, además, se va a convertir en el objeto más brillante del cielo nocturno durante estos 9 meses. Toda la humanidad va a tener la ocasión de verla en algún momento, justo cuando esté pasando por delante por encima de sus cabezas, ¿no? El CEO, el jefe de esta empresa Rocket Lab, dice que esta obra de arte la ha hecho para que la humanidad reflexione, para que pensemos en la grandeza del universo, en nuestra posición en él, que nos demos cuenta de lo pequeños que somos, etcétera, 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 ¿no? Pero claro, esto que ya, como te digo, va muy rápido, va a unos 33.000 kilómetros por hora, se va a convertir, además de en una cosa bonita de ver cuando estamos mirando hacia arriba, que por cierto, por encima de Madrid lo he mirado porque si vamos a la página web de humanitystar.com, hay un mapa en el cual podemos ver por dónde está la esfera en estos momentos y podemos colocar el nombre de la ciudad que queramos para ver
cuándo va a pasar por encima de nuestras cabezas. Y por Madrid, por ejemplo, que yo lo puse, pues será el próximo 3 de marzo. Y durante 2 minutos y medio podremos ver ese objeto volando por encima de nosotros, extremadamente brillante, más brillante que cualquier estrella, y después desaparecerá y otros lo verán, ¿no? Pero ¿de qué tamaño? Que decirte, no tan grande como la Luna, ¿no? Supongo. No, será como un brillo, como o sea, lo que hace esta esfera, ya te digo que está cubierta por 65 paneles muy reflectantes, sí. Lo que hace es reflejar la luz del sol. Sí. O sea, que como un fenómeno espejo, lo mismo que hacen las luces en las discotecas. Lo que pasa es que coge la luz solar y la refleja y la manda hacia la Tierra, y vamos a ver una especie de brillo titilando, o sea, muy espectacular y muy intenso, más intenso que el brillo de cualquier otra estrella, ¿no? Pero claro, esto tiene su cara B. A mucha gente le puede parecer una cosa muy bonita y francamente puede que lo sea, pero los científicos no están nada de acuerdo. Y ha habido una oleada de astrónomos protestando primero por las redes sociales en cuanto se enteraron, porque esto lo hicieron público a mediados de la semana pasada, ¿no? A mediados de la semana pasada, una vez que esto ya estaba en el espacio. Entonces, claro, si a toda la basura espacial que tenemos ahí, si a toda la contaminación lumínica que ya tenemos dentro de la Tierra, en las ciudades y tal, les empezamos a sumar cosas extremadamente brillantes que pasan por encima, pues esas cosas son capaces de arruinar por completo las observaciones científicas que se hacen con telescopios o buscando exoplanetas. Pues imagínate que mientras están con un telescopio buscando o intentando captar el pequeñísimo cambio de luminosidad de una estrella cuando un planeta pasa por delante para averiguar que ese planeta existe, pues si justo cuando están haciendo eso pasa este cazarro por delante con un brillo enorme, pues imagínate el desastre, ¿no?, para todo ese programa de investigación. Además, es un peligro para los satélites y para los lanzamientos, ¿no? Porque... ¿Es ¿perdona? Un peligro, digo, para los satélites y para los lanzamientos. Quiero decirte que puede chocar porque va absolutamente a su aire, supongo. No, tiene una órbita que está controlada, se ha insertado en una órbita que va a durar 9 meses y después esa órbita se va a ir degradando y va a entrar en la atmósfera y se va a destruir por completo dentro de 9 meses, ¿no? Pero durante esos 9 meses, aparte de, que podría ser que se encontrara o con un satélite o con un fragmento de basura espacial, y entonces ya la tenemos liada, ¿no? Sí, pero ya te digo, lo importante es esto, que las críticas de la comunidad científica han sido tremendas. Lo han calificado de estúpido, de que destroza el cielo nocturno, de que corrompe toda la visión del cosmos y sobre todo que es una cosa absolutamente inútil, porque la misma sensación de maravilla que te puede dar ver esta luz pasando por encima, pues te la da contemplar la Luna o contemplando las estrellas, ¿no?, o contemplando Marte o Venus, ¿no?, que los podemos ver también. Bueno, lo malo es que no es una cosa única, porque en abril, que sepas, abril ya estaba previsto, que se anunció en septiembre del año pasado, otra obra de arte espacial que se llama Orbital Reflector, y que esto ya es todavía más grande, tiene 30 metros de longitud. Entonces, es una especie de tela que va metida, lo van a lanzar en abril, a principios de abril, en un mini satélite, un CubeSat, de estos que tienen apenas unos centímetros. Y entonces esta estructura, este objeto va a ir plegado dentro. Una vez que llegue hasta la órbita, lo liberarán y entonces este se hinchará solo, adquiriendo la forma de una especie de diamante muy, muy alargado, como un huso, ¿no? Una forma poliédrica también muy reflectante, que una vez más también va a estar orbitando la Tierra y que va a estar reflejando la luz del Sol y que va a suponer, que tengamos un gran brillo ahí arriba. Va a coincidir también con el de Humanity Star, y a mí lo que me da miedo es que se nos convierta el cielo en una especie de escaparate de neón, todo lleno de cosas brillando, y que no nos dejen ver lo que hay más allá, ¿no? Es que no tenemos suficiente con la contaminación lumínica aquí abajo, que queremos llevarla ahí arriba, ¿no? Claro, pero la cosa es polémica, porque yo, publiqué... ¿No hay leyes que puedan frenar esto? ¿Leyes internacionales? Por ahora no, porque a muy poca gente se le ocurre, o se le ocurre a mucha, pero muy poca gente tiene los medios de realmente colocar en el espacio una cosa así.
sea, no es algo barato, ¿no? Primero o sea, es una cosa complicada. Ninguna persona que yo conozca de mi entorno sería capaz de colocar un objeto en el espacio, ¿no? O sea, que es complicado, pero probablemente haya que empezar a regularlo, porque una vez hecho esto, se pueden hacer muchas otras cosas. Y, en fin, acabaremos aislándonos en una especie de burbuja toda llena de lucecitas por arriba porque le convienen a no sé quién. Es pues con fines publicitarios incluso, pues imagínate, ¿no? Imagínate. A ver lo que tarda alguien en ocurrírsele subir una estrella de la muerte tipo Star Wars ahí arriba, ¿no? Bueno, pues todo es posible, Pedro Pablo, todo es posible. ¡Qué gente! En nuestro apartado de tecnología tenemos que referirnos de nuevo a Samsung porque ya tenemos alguna información más sobre el nuevo Galaxy S9 que está ahí, bueno, a la vuelta de la esquina. Cuéntanos. Pues mira, no solamente el Galaxy S9, lo que está a la vuelta de la esquina es el Mobile World Congress, ¿sabes? Este Congreso Mundial de Móviles de Barcelona que va a empezar a finales de febrero. Y entonces todas las grandes compañías están ya afilando sus armas. Yo creo que va a ser un congreso de lo más interesante porque vamos a ver muchas cosas nuevas, ¿no? Y ahora, ¿a quién le toca hablar? Le toca hablar a uno de los grandes, que es Samsung. Y Samsung ya ha desvelado que el día 25 de febrero va a hacer pública va a presentar su nuevo el Galaxy S9. Ahora mismo el buque insignia es el S8, acompañado del Note 8, que son unos teléfonos estupendos después de la crisis del Note 7 anterior, y ya ha anunciado que el día 25, que además es domingo, es el día que va a lanzar el que va a ser el buque insignia para el resto de este año, ¿no? Uh-huh. También otros lo han hecho, ¿no? Pues Huawei también ha anunciado que va a lanzar su P11, Xiaomi va a lanzar Super 11. el MI. Sí, el Huawei, el P11. Ah, el P11, también he entendido el Super 11. Huawei tiene una línea que es el P, ahora mismo, que es el P10, que viene del P9, y ahora mismo es el P10 el más potente, y luego tiene la línea Mate, o Mate, sí, que esa es más profesional también, ¿no? Y más alta de gama, ¿no? Bueno, o sea, que están todos, menos Apple, claro, que Apple no va a estas cosas, pues están todos ya con la vista puesta en el Congreso de Móviles, ¿no? Y Samsung, a diferencia de otras veces, de ocasiones anteriores, ha empezado a decir algunas de las características que va a tener su nuevo buque insignia, ¿no? Y lo que nos habla es de la cámara. O sea, va a haber una cámara que no sabemos cómo, porque no han dicho detalles, pero que por lo visto va a ser revolucionaria. O sea, que estamos todos muy pendientes de ver cuál va a ser tanto la novedad de Samsung como la de otros, ¿no? Pero desde luego una cámara revolucionaria a estas alturas veremos a ver qué es lo que da de sí, ¿no? Es que una cámara revolucionaria después de todo lo que hemos visto con cámaras dobles, que si Leica, que si todos los avances tecnológicos, hombre, no sé, se me hace algo habrá, ¿no? Revolucionario, pero se me hace difícil imaginar algo realmente. Mira, todo es posible porque como hemos entrado en una nueva fase de la batalla, sí, que es la fase de inteligencia artificial, pues ahora mismo todo es posible. Estamos en un momento en el que realmente, si no es este año, será el siguiente, sí que vamos a poder ver cosas diferentes. Nos hemos pasado unos cuantos años viendo simplemente lo que son mejoras sobre cosas ya existentes, ¿sabes? Sí. Un poquito mejor, un poco mejor cámara, un poco mejor pantalla, un poco mejor procesador, pero ahora es un momento, como dicen los expertos, disruptivo, y en el cual una empresa, una cualquiera, puede empezar a tomar una ventaja y presentar características que al principio sean muy novedosas y muy únicas y muy exclusivas, y estamos en ese momento. O sea, podría producirse en esta misma edición del mobile, ¿no? Bueno, podría aprovecharse, por ejemplo, de que Apple no es que haya pinchado, pero parece que no está vendiendo todo lo que esperaba, ¿no? Con el X,
Con el iPhone X. Bueno, en España no, en otros países está funcionando muy bien, ¿no? Sí. Es curioso porque yo leía hace esta misma mañana, estaba leyendo de un proveedor japonés de componentes del 10 de Apple. Este proveedor japonés aseguraba que no había reducido la cantidad de piezas que Apple estaba pidiendo, no las había reducido en absoluto, ¿sabes? Y que bueno, que no entendía los informes de desastre del X porque sus piezas son necesarias para el montaje del X y no ha tenido ningún pedido anulado, ni reducido, ni nada que se le... Pero en fin, parece que la gente efectivamente es un teléfono muy caro, por lo menos aquí en nuestro país, pues sí. No ha tenido el éxito que otros. Sí, no, yo te hablo de oídas de la gente que conozco que consume habitualmente Apple y que, no sé, les parece un poco despropósito, ¿no? Los precios para las novedades que lleva, quiero decir, más allá exactamente. del reconocimiento facial y todo esto. Bueno, pues estaremos pendientes de cuál es esa cámara y cuál es esa novedad de Samsung y de todas las marcas en el mobile, que lo tenemos efectivamente ya a la vuelta. Es la que ha dicho Pío primero, pero habrá que ver. Habrá que ver, ¿no? Lo que dice el resto de los pajaritos. Claro. Muy bien, José Manuel, pues nada, que tengas buen viaje, buen voyage. Muy bien. Y nos veremos la semana próxima, si te parece bien. Por supuesto que sí. Muy bien. Ahí estaremos. Estaremos con Lenovo, como siempre, que ya sabemos que tiene tabletas. Bueno, las tabletas son como una extensión de nuestra personalidad. Tienes muchas especificaciones que puedes decidir y tienes muchas series. Tienes la serie Yoga, por ejemplo, que son series Android económicas diseñadas para la diversión. La serie A, que es también económica en el mismo estilo. La serie Mix, que es más para trabajar con garantías de seguridad, o la ThinkPad, por ejemplo, que es incluso más potente. Estas series de tabletas las tienes en Lenovo, en tu tecnología, la tecnología de leyenda. En Atomos y Bits, con José Manuel Nieves, que nos ha hablado de todas estas novedades de ciencia y tecnología, con Esteban Novillo, que se ha encargado hoy de la realización técnica, y con Pedro Pablo Maya aquí en el micrófono. Volvemos la semana que viene. Hasta entonces.